Buenos días, disculpen los errores técnicos que tuvimos, pero ya arreglamos el problema. Muy buenos días, vamos a estar hablando acerca del tórax postquirúrgico el día de hoy. Esta es la bibliografía consultada, algunos artículos de Radiographics que hablan acerca de las técnicas, ¿verdad? De, eh, de la neumonectomía, lobectomía, que son ciertas cirugías torácicas, y también los hallazgos por imágenes, ya sea rayos X, que es nuestro enfoque, y asimismo las complicaciones más frecuentes, ya sea tempranas o tardías. Dentro de los objetivos de la clase, el primero, pues, describiremos los hallazgos normales por imagen después de una cirugía torácica. Y posteriormente, el número 2, vamos también a reconocer las alteraciones tempranas y las complicaciones tardías de un tórax postquirúrgico. Entonces, para comenzar hablando acerca de los procedimientos de cirugía torácica, comenzaremos a hablar acerca de una clasificación que habla el artículo y se enfoca en el tiempo de evolución de estas complicaciones. Menor a un mes, hablaríamos de complicaciones tempranas, y mayor de un mes de complicaciones tardías. También es importante que comprendamos qué abarcan este tipo de procedimientos. Entonces, una resección en cuña es una resección, valga la redundancia, pequeña, no es anatómica y son lesiones localizadas en la periferia del pulmón, lo que usualmente se resecciona. Ahora, una resección o una segmentectomía es diferente. Esta es una escisión de un segmento broncopulmonar y ya va a incluir nódulos linfáticos, el bronquio y la arteria. Una lobectomía, como su nombre le indica, es una resección del lóbulo pulmonar, y debe de ser completo. Aquí ya se reseccionan nódulos linfáticos, interlobulares y también los segmentarios. Y la neumonectomía, también como su nombre lo indica, es la resección del pulmón completo, y esto ya va con la pleura visceral. Entonces, usualmente la neumonectomía es una resección pulmonar y su forma más común de indicación es para tratar el cáncer. Usualmente 24 horas después de la cirugía, ya el hemitórax vacío, donde se encontraba ese pulmón, contiene únicamente aire. Posteriormente, en las semanas que siguen, ya comienza a llenarse de líquido. Se dice que al cuarto mes ya el hemitórax debe estar completamente opacificado y el volumen en el lado afectado usualmente se reduce, y posteriormente da como resultado un desplazamiento mediastinal ipsilateral. Eso es lo que vamos a estar viendo en los estudios de imagen, especialmente en los rayos X. Entonces, los hallazgos normales después de esta cirugía torácica es un mediastino desplazado, y usualmente hacia el lado de la neumonectomía, o sea, ipsilateral. También la presencia de aire dentro de la cavidad postquirúrgica. Como habíamos dicho anteriormente, 4 a 5 días posteriores ya comienza a llenarse de líquido y se observa la obliteración total del espacio entre semanas a meses. Este es una rayos X PA de tórax en donde se muestra una neumonectomía. En este caso, en este paciente, fue 6 meses después de la cirugía. Podemos observar que en la letra A está representada la tráquea y esta se encuentra desviada hacia la derecha. Y esto indica la reducción significativa del volumen de ese lado del tórax. También el bronquio principal se encuentra ausente, y también podemos ver un pulmón izquierdo hiperinsuflado, y es la hiperlucencia que se ve en el lado izquierdo. En estas radiografías ya mostramos los cambios evolutivos. Este era un paciente de 70 años, es un paciente de 70 años que fue tratado por neumonectomía de células escamosas, el tipo de cáncer de células escamosas. En el día 1, que está demostrado por la figura A,
se ve que en el sitio de la neumonectomía se ve un neumotórax. Ya en la figura B, este representa el día séptimo, ya hay un aumento de líquido aéreo y también se puede ver una desviación traqueal y mediastinal. Y en el día 30 hay una opacificación total del sitio de la neumonectomía y se puede ver la desviación, ya sea traqueal y mediastínica, que está representado en la figura C. Ahora, una lobectomía, según la literatura, los hallazgos son similares a telectasias lobares. Usualmente el volumen se disminuye en el hemitórax ipsilateral, también puede haber una elevación diafragmática, una hiperexpansión también del pulmón, en este caso el pulmón restante, y hay derrame pleural o fibrotórax, y esto es lo que va a opacificar el sitio de la poslobectomía y va a simular una telectasia. También puede haber desplazamiento mediastinal y suele ser hacia el lado de la lobectomía. En esta rayos X de tórax se muestra una lobectomía, y en este caso es izquierda e inferior. El hemitórax tiene una pérdida del volumen evidente, también una elevación del hemidiafragma, y en la figura A podemos ver un desplazamiento del mediastino, en este caso hacia la izquierda. También puede haber una depresión del punto del ilio, que está representado por la letra C. Y en la letra B también podemos ver esa desviación del mediastino. Y como compensación, el lóbulo izquierdo superior suele expandirse y de esta forma trata de llenar el hemitórax por en este caso, el procedimiento que se realizó, que es la resección de ese lóbulo. Ahora, la toracotomía, los hallazgos usualmente suelen ser sutiles o mínimos. Muchas veces solo se observa la ausencia de la costilla. Ahora, una esternotomía sí ya suele ser una cirugía de mayor alcance, suele resolverse 7 días posoperado. A veces pueden persistir hasta 2 a 3 semanas, según lo que referían los artículos. Y en este caso podemos observar ya edema de tejidos blandos, hiperemia, ¿verdad? Y suele haber sangre en el área preesternal y retroesternal. Pero la unión external debe estar completamente sana ya después de 1 año. Y esta es una rayos X fea de tórax, donde se muestra una toracotomía, en este caso al lado izquierdo. Se observa la ausencia de la octava costilla y esta está representada por la letra A. Y este es el único, en este caso, el único indicativo de este procedimiento quirúrgico previo. Ahora vamos a estar hablando acerca de las complicaciones tempranas de las cirugías torácicas. La telectasia es la complicación más común. Se dice que ocurre en un 5 al 10% de los pacientes y usualmente vamos a ver opacidades con desplazamiento de fisuras y hemidiafragmas adyacentes hacia el lado de la lesión. Entonces, en esta imagen podemos ver una lobectomía realizada en el lado medio derecho del pulmón derecho y se muestran los cambios en los primeros 3 días posoperados progresivamente. Entonces se puede ver una pérdida del volumen en el hemitórax derecho y también están esas opacidades en cuña que usualmente las vemos en la base derecha, secundaria a la telectasia del lóbulo inferior. La neumonía es otra complicación temprana que suele darse en este tipo de operaciones torácicas. Su incidencia es del 2 al 22%. Vamos a ver en la mayoría del caso áreas o parchos de consolidación y también pueden darse infecciones por contenidos aspirados y suelen dar unas neumonías severas o la formación de abscesos. Usualmente cuando esto se da hay que sospechar a una neumonía por aspiración. Aquí podemos ver una rayos X de tórax, en este caso un paciente que se le realizó una neumonectomía izquierda por adenocarcinoma
y es una radiografía PA de tórax en su 9º día postoperado, en donde se ven hallazgos de consolidación y también se identifican más que todo en el nivel inferior del pulmón derecho, esos consolidados, indicando una neumonía postoperatoria. El edema pulmonar también es otra complicación, en este caso temprana. La prevalencia se dice que es del 2.5 al 5%, con un índice de mortalidad del 50 al 100%. En la radiografía vamos a observar engrosamiento de las paredes bronquiales y perivasculares del intersticio, también opacidades periliares y opacificación en alas de murciélago. Esto es lo característico. Y esta es una rayos X de tórax que se le hizo a este paciente una neumonectomía en el hemitórax derecho y fue secundario a tuberculosis multidrogoresistente. Esta es una rayos X tomada en el 2º día postoperado y aquí se muestran los consolidados periliares y el broncograma aéreo, más que todo hablando de en el pulmón, sobre el pulmón izquierdo. Otra de las complicaciones es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Su incidencia suele ser del 5%, pero es bastante alta su mortalidad, se dice que es mayor al 80%. Y este se demuestra mediante la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, el cual es un indicador que va a medir el intercambio gaseoso y por ende la lesión tisular en este caso. Si es menor a 200 ya es indicativo de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Que vamos a ver en la radiografía de tórax, usualmente un aumento rápido de opacidades y usualmente son difusas. Aquí podemos ver una radiografía de tórax. También se muestra en el 6º día postoperado y podemos ver esas opacidades peribronquiales también. Luego en el 19 día postoperado ya se muestra un incremento de esas opacidades y también un aumento progresivo de los infiltrados en el pulmón izquierdo en este caso. La fístula broncopleural también es una complicación, usualmente su prevalencia es del 2 al 13% y mortalidad varía desde el 30 al 70%. Usualmente en los hallazgos radiológicos vamos a ver un neumotórax persistente, a pesar de que se le coloque un tubo de tórax, de drenaje torácico, ese neumotórax va a persistir. También se puede ver enfisema subcutáneo o mediastínico. Y usualmente si reaparece aire en esa área previamente opacificada, se suele sospechar de una fístula broncopleural. Estas son las características o los hallazgos que vamos a encontrar al momento de sospechar una fístula broncopleural. Y esta es una radiografía de tórax, fue tomada en el 18º día postoperado y se muestra la opacificación, en este caso completa, de ese espacio donde se le realizó la postneumonectomía. Pero en la segunda imagen ya podemos ver que en el día 20 ya se muestran niveles líquido aéreos en el espacio postneumonectomía, entonces se sospecharía en este caso de una fístula broncopleural. Aquí podemos ver que es el mismo paciente, ya en el día 22, se muestra ya un neumotórax a tensión y también un enfisema subcutáneo, y es donde está señalando el asterisco. También podemos ver que hay desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia la izquierda en este caso. El empiema, que es otra complicación, su incidencia es del 2 al 16% y su mortalidad también varía del 16 al 71%. Los hallazgos radiológicos son similares, que sería un desplazamiento contralateral del mediastino. También podemos ver engrosamiento de la pleura parietal residual y también podemos tener múltiples niveles hidroaéreos. Y este es una rayos X de tórax de un paciente, en este caso se le realizó una neumonectomía, también por carcinoma, en este caso sarcomatoide.
Entonces, después de la cirugía podemos ver que hay niveles hidroaéreos en el espacio de la neumonectomía, o sea, hacia el lado derecho. Asimismo, se puede ver el enfisema cutáneo en la parte torácica, y una rayos X control se le realizó posteriormente, y aquí se observa la colección de fluido con el nivel líquido aire persistente, que más bien ha aumentado en este caso. El hemotórax, ya sabemos que es una hemorragia dentro de la cavidad torácica, en este caso posterior a la cirugía. Y lo que vamos a ver en las rayos X de tórax es una opacificación rápida del espacio postoperado. Y este es un ejemplo de una rayos X después de una cirugía. Se muestra un espacio posterior a la neumonectomía donde está lleno de aire, y se observa elevación del hemidiafragma, un poco de enfisema subcutáneo hacia el lado derecho. Posteriormente, un día después, se le realizó una rayos X control y ya se muestra esta opacificación completa del hemitórax derecho de forma rápida. Entonces, se debe sospechar en este caso de un hemotórax. También otra complicación es el quilotórax, que es acumulación de líquido linfático en el espacio pleural, y es causado por alteración de los vasos linfáticos del conducto torácico. El diagnóstico se hace porque se observa la elevación de los triglicéridos en el líquido pleural. Radiológicamente vamos a observar un espacio, un llenado rápido en ese espacio quirúrgico, y también se observa el desplazamiento contralateral del mediastino. Aquí observamos el quilotórax, en este caso un hombre que se le realizó una neumonectomía izquierda, y se muestra una colección líquida ya en el espacio izquierdo de la neumonectomía, también un desplazamiento mediastinal hacia el lado derecho. Ahora, dentro de las complicaciones postoperatorias tardías, el más común es el síndrome post-neumonectomía, así se le llama, y es una compresión dinámica de la vía aérea, en donde prácticamente la causa es por la misma desviación del mediastino, causa esta compresión después de esta resección pulmonar. Usualmente se observa después de un año postoperado. Y aquí podemos ver un ejemplo. Esta era una paciente de 34 años, diagnosticada con tuberculosis multidrogoresistente, por lo que se le hizo una neumonectomía derecha. En el seguimiento de la rayos X, en este caso fue casi un año después, se ve la expansión y la herniación del pulmón izquierdo, y también la desviación hacia la derecha de la tráquea. Y la rayos X obtenida aquí lo podemos observar dónde se encuentra la tráquea. Asimismo, en la imagen axial por tomografía, aquí podemos ver el bronquio izquierdo, y se observa una reexpansión de ese espacio de postneumonectomía, y por la misma compresión que está causando el desplazamiento mediastinal. Ahora, hablando de otros procedimientos postoperatorios, vamos a hablar del reemplazo valvular. Usualmente se ve el reemplazo valvular, en este caso es un reemplazo valvular mitral. Usualmente se ven en las rayos X, y se pueden detectar esas radioopacidades. Usualmente son protésicas, ¿verdad? Tienen un componente que algunas son difíciles de visualizar, pero otras sí tienen ese componente radiopático que se logra visualizar. Ahora, el stent coronario es un dispositivo tubular que se utiliza más que todo para tratar la enfermedad coronaria, y este se realiza sería prevenir una restenosis o una oclusión tras las angioplastías. Entonces, sus indicaciones son el síndrome coronario agudo o síndromes crónicos como la angina estable, y que puede poseer un alto grado de estenosis.
Ahora, en el trasplante pulmonar, usualmente se indica como mejor opción terapéutica para enfermedades difíciles de tratar, como ser fibrosis pulmonar, algunos EPOCs o fibrosis quística e hipertensión pulmonar. Las complicaciones agudas del trasplante pulmonar, que usualmente se definen como menor a 2 meses, puede ser edema por reperfusión. Las tardías, que son mayor a 2 meses, suelen ser por neumonías criptogénicas, síndromes linfoproliferativos, también post el trasplante. En este caso estamos viendo una complicación aguda, que es el edema por reperfusión. Usualmente son discapacidades de distribución periliares, y en este caso podemos verlo en casi todo el hemitórax, en ambos. Ahora, en el trasplante cardíaco, los hallazgos normales en las primeras semanas son un aumento de la silueta cardíaca, un neumomediastino, podemos observar también neumotórax o neumopericardio. Y las complicaciones más frecuentes son las infecciones como ser el Aspergillus y el citomegalovirus. Este es un ejemplo de trasplante cardíaco. Ahí podemos ver también ciertas opacidades que indicarían algún tipo de complicación post haberle hecho el trasplante cardíaco. Y esas serían las complicaciones más frecuentes, tanto tempranas como tardías, de la cirugía torácica, así como los hallazgos normales que vamos a estar viendo, que lo discutimos al principio. Si alguien tiene alguna opinión o comentario, estamos atentos a escucharles. Bonita su clase, Vilma. Una de las cosas que usted planteó fue la importancia. Gracias por la clase, buenos días a los compañeros. Bueno, Vilma, como le decía, muy bonita su clase. Importancia que debemos de tener cuando tenemos un paciente de este tipo es el tiempo de evolución, ya que desde el punto de vista radiológico, la evolución provoca diferentes manifestaciones radiológicas. Entonces hay que saber en qué tiempo se encuentra para saber si la imagen es lo que esperaríamos de acuerdo a ese tiempo, porque nos da pronóstico. También es importante cuando hablamos de presencia de líquido, el incremento o disminución del mismo después de los días postquirúrgicos. Entonces todas esas cosas son las que se tienen que tomar en cuenta en un paciente postoperado. También, como lo dijo Wilma, es importante tener la historia clínica en la evaluación radiológica convencional de tórax, si sabemos que eso es un paciente postoperado. No solo saber el tiempo, hay que saber qué tipo de cirugía, qué tipo de abordaje y qué complicaciones tuvo en el postoperatorio. Porque la imagen puede simular múltiples cosas, pero con una buena historia, ustedes y el tiempo, ustedes más o menos pueden determinar de qué se trata. Por lo demás, felicidades. No sé si alguien tiene algún comentario. Buenos días, doctor, gracias. Sí, solamente quería comentar, aprovechando la clase, que una de las cosas muy frecuentes es que nos lleguen a consultar con radiografías de tórax de pacientes que les han colocado tubos endopleurales, sobre todo pacientes por traumatismo que hicieron hemoneumotórax, y entonces siempre estar atentos a
a buscar los hallazgos que mencionó Wilma, por ejemplo, el neumotórax, el neumomediastino, neumopericardio. Ese tipo de hallazgos a veces uno no los, si son muy sutiles en la radiografía de tórax, no los busca y a veces están presentes. Y es hasta cuando se practica la tomografía que se revelan, pero en una radiografía, si somos acuciosos, podríamos detectarlos. Y otra cosa es también buscar cuerpos extraños. Ya nos hemos encontrado algunos elementos como un bisturí, por ejemplo, porque en las salas de urgencias muchas veces hay un descontrol, hay un relajo por tanto paciente. Y en este caso, por ejemplo, un residente de cirugía que no tenga mucha práctica, puede complicarse el procedimiento con la introducción de un cuerpo extraño durante el procedimiento. Entonces, también pensarlo y no menospreciar la radiografía de tórax en estos pacientes. Gracias. Si no tienen más dudas o comentarios, concluiríamos la clase por el día de hoy.